¿Alguna vez te has preguntado cómo las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestras vidas para siempre? En este video, exploraremos historias reales de personas comunes que enfrentaron situaciones extraordinarias. Como la historia de Elvis, quien regresó a casa para encontrar que su mundo se desmoronaba en un instante. ¿Qué harías si te enfrentaras a una traición tan devastadora? Acompáñanos mientras desvelamos cómo estas experiencias impactaron sus vidas y las lecciones que todos podemos aprender de ellas. Prepárate para sumergirte en relatos de dolor, esperanza y, finalmente, redención. Elvis empujó la puerta para abrirla con un suspiro pesado, dejando las llaves en la pequeña mesa junto a la entrada. La casa estaba inusualmente silenciosa, un tipo de silencio que se sentía incorrecto. Se detuvo, escuchando en busca de los sonidos familiares de sus hijos jugando o el ruido de los platos en la cocina, pero no había nada. Era como si la vida hubiera sido succionada de ese lugar. Caminó por el pasillo, sus zapatos resonando contra el suelo de madera, y al girar la esquina hacia la sala de estar, se quedó helado. Su esposa, María, estaba en el centro de la habitación, de espaldas a él, metiendo furiosamente ropa en una gran maleta. La imagen era tan chocante que por un momento se preguntó si estaba soñando. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó Elvis, su voz afilada por la confusión. María ni siquiera se inmutó. Siguió empacando, sus movimientos frenéticos, casi mecánicos. He terminado, Elvis, dijo ella, con una voz fría y desapegada. Estoy harta de vivir de cheque en cheque contigo. He encontrado a alguien mejor, alguien con 12 pulgadas, no como tus aburridas 4. Y, por supuesto, es más joven y asquerosamente rico, a diferencia de ti, idiota. Elvis sintió como si el suelo se hubiera caído debajo de él. María, ¿de qué demonios estás hablando? Dio un paso más cerca, tratando de captar su mirada, pero ella evitó su mirada, concentrándose en doblar un vestido con cuidado deliberado. ¿Y los niños, María? ¿Qué pasa con nuestra familia? Su voz se quebró mientras hablaba, la desesperación se filtraba. Finalmente, María levantó la vista, sus ojos duros e insensibles. Es simple, Elvis. Tú eres el padre, te quedas con ellos. Quiero disfrutar de mi vida. He terminado de jugar a la casita contigo. Elvis abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de un motor potente retumbó desde afuera. Se volvió hacia la ventana justo a tiempo para ver un elegante SUV negro entrar en el camino de entrada. La puerta se abrió de golpe y salió un hombre que parecía haber salido directamente de una revista, alto, bien vestido, con una sonrisa arrogante en el rostro. El hombre se pavoneó hasta la puerta principal y, sin llamar, la empujó y entró. Hola, perdedor, dijo, mirando a Elvis de arriba abajo con una mueca. Ahora ella me pertenece y tú te quedas con los niños. No queremos a esos malditos pequeños monstruos. El corazón de Elvis se hundió, su mente corría tratando de entender la escena que se desarrollaba ante él. María, ¿hablas en serio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que ella pudiera responder, se escuchó el repiqueteo de pequeños pies y su hija de 8 años, Rose, irrumpió en la habitación, sus ojos grandes llenos de confusión y miedo al mirar de su madre al extraño que estaba en su casa. Mami, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas?, preguntó, su voz temblando. María apenas le dedicó una mirada. Me voy, Rose. Tú te quedas aquí con tu papá. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas mientras corría hacia su madre, agarrándose a su pierna. Mami, por favor, no te vayas, suplicó, sus pequeñas manos aferrándose desesperadamente a los jeans de María. Pero María apartó su pierna casi con disgusto. Déjame, Rose. Tengo que irme. Justo entonces, Jaque, su hijo de 15 años, apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos de contener las lágrimas. Mamá, por favor, no hagas esto, dijo, su voz gruesa por la emoción. Te necesitamos. Somos una familia, no puedes simplemente dejarnos. La expresión de María no cambió. Alcanzó otra blusa para empacar. Estarán bien, Jaque. Tienen a su padre. Necesito pensar en mí por una vez.
Elvis vio cómo sus hijos se desmoronaban ante él, sus súplicas cayendo en oídos sordos. La ira surgió en él, caliente y cegadora, pero luchó por mantener su voz firme. María, si te vas con este imbécil, no pienses que puedes volver cuando la fantasía se desvanezca. Ya no eres bienvenida aquí y los niños te odiarán para siempre. Por un breve momento, María vaciló, el vestido que sostenía se detuvo a medio camino, pero luego el hombre detrás de ella carraspeó y su determinación se endureció. Cerró la maleta con un chasquido y se volvió hacia Elvis. Este es tu problema ahora, dijo, su tono plano, como si estuviera discutiendo el clima. Agarró el asa de la maleta y pasó junto a Elvis sin mirar atrás, su amante cerca detrás de ella. La puerta se cerró de golpe, el sonido resonando en la ahora inquietantemente silenciosa casa. Elvis se quedó allí, inmóvil, su mente entumecida. No fue hasta que los sollozos silenciosos de Rose rompieron el silencio que finalmente se movió. Se arrodilló, abrazando a su hija. Está bien, cariño. Vamos a estar bien, susurró, aunque las palabras le sonaban vacías. Jaque estaba en la puerta, con los puños apretados a los costados, la mandíbula tensa. Papá, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Jaque, su voz apenas audible. Elvis miró a su hijo, el peso de su nueva realidad asentándose pesadamente sobre sus hombros. Quería decir algo que lo arreglara todo, pero la verdad era que no tenía una respuesta. Todo lo que podía hacer era abrazar a su hija y esperar que, de alguna manera, encontraran una forma de seguir adelante. El sonido del motor del SUV rugió afuera y el pecho de Elvis se apretó al escuchar los neumáticos crujir contra la grava, llevando a María y su nuevo amante lejos de ellos. Se levantó lentamente, tomando una respiración profunda y se volvió hacia sus hijos. Vamos a superar esto, dijo, más para sí mismo que para ellos. Tenemos que hacerlo. Jaque asintió, sus ojos duros con determinación. No la necesitamos, dijo, aunque su voz temblaba un poco. Estaremos bien, papá. Elvis forzó una sonrisa, despeinando el cabello de su hijo. Sí, lo estaremos. Pero por ahora, vamos a centrarnos en superar esta noche. Los llevó a la cocina, donde comenzó a preparar la cena mecánicamente. Las acciones rutinarias ayudaron a calmar sus nervios y trató de concentrarse en la tarea en cuestión, pero al mirar a sus hijos sentados en silencio en la mesa, el peso de lo que acababa de suceder lo aplastó como una manta de plomo. Comieron en silencio, el sonido de los cubiertos chocando era el único ruido en la casa. Elvis no podía sacudir la imagen de María saliendo por la puerta, no podía desterrar el eco de sus frías palabras de su mente. Cuando la cena terminó, envió a los niños a la cama con la promesa de que hablarían más en la mañana. Se quedó sentado en la mesa mucho después de haber limpiado los platos, mirando fijamente a la pared. La casa se sentía más vacía que nunca, como si María se hubiera llevado algo más que sus cosas cuando se fue. Finalmente, se levantó de la mesa, sus movimientos lentos y deliberados, y se dirigió a su dormitorio. La cama se sentía demasiado grande, el silencio demasiado fuerte. Se quedó allí, mirando al techo, incapaz de dormir, los eventos de la noche repitiéndose una y otra vez en su mente. La partida de María era un campo de batalla emocional. Elvis se sentía como si estuviera caminando a través de una niebla, apenas capaz de asimilar la realidad que había descendido sobre él y sus hijos. Cada rincón de la casa era un recordatorio de la vida que se había hecho añicos, los juguetes abandonados de Rose, los botines de fútbol olvidados de Jaque, el armario medio vacío en el dormitorio. Cada uno de estos recordatorios pesaba en la mente de Elvis mientras intentaba descubrir cómo seguir adelante. Mañana tras mañana, Elvis se obligaba a levantarse de la cama, impulsado por un sentido del deber. Sus hijos lo necesitaban ahora más que nunca, y no podía permitirse desmoronarse. Aún así, cada día se sentía como una lucha contra una marea implacable de desesperación. Rose fue la primera en mostrar signos del impacto que la partida de María había causado. Siempre había sido una niña sensible, pero ahora su tristeza era más profunda que nunca. Cada noche, Elvis escuchaba sus sollozos ahogados a través de las delgadas paredes de la casa. Papi, ¿dónde está mamá? ¿Por qué no quiere estar aquí con nosotros? Preguntaba, su voz pequeña y frágil, mientras se la arropaba en la cama. El corazón de Elvis se rompía cada vez que tenía que responder.
Mamá se ha ido por ahora, cariño, pero yo estoy aquí y siempre lo estaré. Estaremos bien, te lo prometo. Él le acariciaba el cabello, tratando de consolarla, pero podía ver la incertidumbre en sus ojos. A medida que los días se convertían en semanas, la sonrisa brillante de Rose se desvaneció, reemplazada por una expresión constante de confusión y tristeza. Se aferraba a Elvis más que nunca, temerosa de dejarlo fuera de su vista, como si temiera que él también pudiera desaparecer. Jake, por otro lado, reaccionó con ira. Su frustración era como un fuego que no podía apagar y lo consumía. Comenzó a saltarse comidas, a encerrarse en su habitación y a negarse a hablar con nadie. Cuando salía, solía desquitarse, azotaba puertas, gritaba a su hermana o discutía con Elvis por las cosas más pequeñas. ¿Por qué demonios nos dejó, papá? ¿Qué hicimos mal? Gritaba, con los puños apretados, como si quisiera golpear algo, cualquier cosa, para aliviar el dolor. Elvis podía ver el dolor detrás de la ira de Jake, el dolor que su hijo intentaba con todas sus fuerzas ocultar. Trataba de hablar con Jake, pero cada conversación terminaba en una pelea a gritos. No es tu culpa, Jake, decía Elvis, tratando de llegar a su hijo. Pero Jake no estaba listo para escucharlo. No le importamos, papá. Nos dejó porque no le importaba una mierda nuestra familia, gritó Jake una noche, su voz ronca por la emoción. Salió de la habitación antes de que Elvis pudiera decir algo más, dejándolo allí de pie, impotente y sufriendo por su hijo. Elvis se dio cuenta de que tenía que hacer algo más que simplemente esperar a que el tiempo curara sus heridas. Necesitaba mostrarle a Jake y Rose que todavía podían ser una familia, aunque las cosas nunca volverían a ser iguales. Se volcó en su papel de madre y padre con renovada determinación. Empezó a levantarse más temprano, preparando el desayuno para ellos antes de que se fueran a la escuela y asegurándose de estar allí cuando llegaran a casa. Asistía a cada conferencia de padres y maestros y a cada evento escolar, incluso a aquellos de los que antes se encargaba María. Estaba presente en cada partido de fútbol, en cada obra escolar y en cada momento que era importante para sus hijos. Al mismo tiempo, el fuego de la venganza ardía constantemente en el fondo de la mente de Elvis. No podía sacudirse la imagen de María saliendo por esa puerta, su amante sonriendo con desdén mientras se llevaban todo de él. La ira estaba siempre allí, hirviendo justo bajo la superficie, esperando una oportunidad para explotar, pero la mantenía embotellada, enfocándose en estar allí para sus hijos. Algún día verán lo que han hecho, se decía a sí mismo, apretando el volante mientras conducía al trabajo. No pueden simplemente irse y esperar que no haya consecuencias. Una noche, después de otra cena tensa en la que Jake apenas habló, Elvis decidió que era hora de abordar el elefante en la habitación. Mientras terminaban de comer, Elvis miró al otro lado de la mesa a su hijo, que estaba jugando con los restos de su comida. Jake, tenemos que hablar, dijo Elvis, su voz tranquila pero firme. Jake levantó la vista, sus ojos cautelosos. ¿De qué? De lo que está pasando. Sé que las cosas han sido difíciles desde que tu mamá se fue y sé que estás enojado, empezó Elvis, eligiendo sus palabras con cuidado, pero seguimos siendo una familia, Jake. Tenemos que mantenernos unidos. Jake dejó caer su tenedor en el plato con un ruido metálico. ¿Cómo, papá? ¿Cómo se supone que seamos una familia cuando ella nos dejó así, como si no fuéramos nada para ella? Elvis se inclinó hacia adelante, encontrando la mirada de Jake. No tengo todas las respuestas, Jake. Ojalá las tuviera, pero sé una cosa, no somos nada. Nos tenemos el uno al otro, y eso es algo. Es todo. Jake apartó la mirada, con la mandíbula apretada. No es lo mismo, papá. Nunca lo será. No, no lo será, admitió Elvis, su voz pesada con la verdad. Pero eso no significa que nos rindamos. No podemos controlar lo que ella hizo, pero podemos controlar cómo avanzamos. Vamos a superar esto, Jake, juntos. Por primera vez en semanas, la dura fachada de Jake se resquebrajó, aunque solo un poco. No dijo nada, pero la tensión en sus hombros se alivió ligeramente. Elvis tomó eso como una pequeña victoria. Después de la cena, mientras Jake se retiraba a su habitación y Rose se acurrucaba en el sofá con su peluche favorito,
Elvis se sentó en la sala de estar, mirando por la ventana hacia la noche que se oscurecía. El dolor seguía allí, crudo e implacable, pero también lo estaba la determinación. Tenía que ser fuerte por sus hijos, sin importar qué. Pero bajo todo eso, el pensamiento de la venganza continuaba persistiendo, creciendo más fuerte cada día. Elvis sabía que necesitaba ser cuidadoso, pensar bien las cosas. Lo último que quería era hacer algo imprudente que lastimara aún más a sus hijos. Pero no podía permitir que María y su amante se salieran con la suya. Pagaran por esto, se dijo a sí mismo, con la mandíbula apretada. Me aseguraré de ello. En los días que siguieron, la determinación de Elvis solo se hizo más fuerte. Comenzó a sentar las bases para lo que sabía que sería un proceso largo y meticuloso. No podía apresurarse. Necesitaba ser paciente, esperar el momento adecuado. Mientras tanto, se enfocaría en sus hijos, en reconstruir sus vidas y en asegurarse de que supieran que eran amados y cuidados. Pero, en el fondo, Elvis sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera lucha estaba por venir, y cuando llegara, estaría preparado. Mostrará a María y a su amante que habían cometido el mayor error de sus vidas. Los meses pasaron, el dolor de la traición se fue atenuando en un dolor persistente que Elvis nunca podría sacudir por completo. Su vida, una vez destrozada, había comenzado a recomponerse lentamente. Sus hijos se estaban adaptando a su nueva realidad, pero las cicatrices dejadas por el abandono de su madre aún estaban frescas. Rose había dejado de preguntar por su madre tan a menudo, aunque la tristeza en sus ojos nunca desapareció del todo. Jake, aunque ya no estaba tan enojado, se había vuelto más reservado, más cínico. Elvis lo veía todo y sentía un ardiente sentido de la injusticia. Sabía que no podía simplemente dejar que María y Greg se salieran con la suya. Tenían que enfrentarse a las consecuencias. Elvis siempre había sido un hombre meticuloso. Abordaba su trabajo, sus responsabilidades y ahora su venganza con la misma precisión calculada. Comenzó recopilando información. Elvis sabía que no podía entrar en esto a ciegas. Si iba a hacerles pagar, necesitaba saber todo sobre su nueva vida. Así que contrató a un investigador privado, alguien discreto y minucioso, para que investigara las vidas de María y Greg. El investigador era un expolicía llamado Moura, que tenía un don para descubrir secretos. Elvis, vas a querer sentarte para esto, dijo Moura, entregándole un grueso sobre lleno de informes y fotografías. Estaban sentados en un rincón oscuro de un bar, lejos de miradas indiscretas. Elvis abrió el sobre y comenzó a hojear el contenido. Cuanto más leía, más apretaba los papeles. Greg estaba lejos de ser el exitoso empresario que pretendía ser. Su riqueza era un castillo de naipes, construido sobre tratos turbios, esquemas fraudulentos y conexiones con personajes indeseables. Las fotos mostraban a Greg en reuniones con hombres que parecían más matones que empresarios. Había fotos de él entrando y saliendo de edificios que Elvis reconoció de reportajes sobre investigaciones criminales. Todo su imperio es una estafa, explicó Moura. Ha estado desviando dinero de sus propias empresas, lavándolo a través de corporaciones fantasma, y es solo cuestión de tiempo antes de que todo se venga abajo. Pero hay más, tu esposa está metida hasta el cuello. Ha estado gastando dinero como si no hubiera un mañana, pero todo es sucio. Si esto se derrumba, ella se irá al fondo con él. Elvis sintió una grimosa satisfacción creciendo en su pecho. María lo había dejado a él y a sus hijos por una fantasía, un sueño de una vida llena de lujo y comodidad, pero ese sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Gracias, Moura, dijo Elvis, levantándose. Yo me encargaré de esto. Armado con esta información, Elvis comenzó a ejecutar su plan. Sabía que no podía derribar a Greg directamente. Tenía que ser inteligente, sutil. El primer paso fue plantar semillas de duda en las relaciones comerciales de Greg. Elvis comenzó a enviar avisos a emails a los clientes e inversores de Greg, señalando irregularidades en sus prácticas comerciales. Lo hizo con cuidado, asegurándose de que las pistas provinieran de diferentes fuentes para que no pudieran rastrearlo hasta él. No pasó mucho tiempo antes de que los efectos comenzaran a mostrarse. Los inversores de Greg comenzaron a retirarse, uno por uno.
tratos que habían estado en proceso durante meses de repente se desmoronaron. Los rumores se propagaron como la pólvora en la comunidad empresarial y, pronto, el imperio de Greg comenzó a desmoronarse. Elvis observaba todo desde la distancia, sintiendo un frío sentido de la vindicación. Mientras la vida de Greg se desmoronaba, Elvis estaba reconstruyendo la suya en silencio. Se lanzó a su trabajo con energía renovada, quedándose hasta tarde en la oficina, asumiendo nuevos proyectos y haciendo conexiones que elevarían su carrera. Sus esfuerzos dieron sus frutos, recibió una promoción y, con ella, un aumento significativo. Pero no se trataba solo del dinero. Elvis quería demostrar a sí mismo y a sus hijos que podían superar la traición. Quería que María viera al hombre que había abandonado, exitoso, respetado y más fuerte que nunca. A medida que la vida profesional de Elvis florecía, también comenzó a prestar más atención a su vida personal. Durante mucho tiempo, se había cerrado a la idea del amor, demasiado herido y demasiado centrado en sus hijos para considerar empezar de nuevo. Pero, con el paso de los meses, se dio cuenta de que no quería pasar el resto de su vida solo. Merecía ser feliz, al igual que sus hijos. Fue en un evento de la empresa donde Elvis conoció a Lisa. Ella era una colega de otro departamento, inteligente, amable y con una sonrisa cálida que parecía derretir el hielo que rodeaba su corazón. Comenzaron a hablar, al principio casualmente y luego con más frecuencia. Pasaron de discutir sobre trabajo a compartir historias sobre sus vidas. Lisa era madre soltera y entendía las luchas por las que Elvis había pasado. No había necesidad de explicar el dolor de la traición, que ella había pasado por sus propias dificultades. Una noche, después de una conversación especialmente larga durante la cena, Elvis se dio cuenta de que se estaba enamorando de ella. El pensamiento lo asustó al principio, abrirse de nuevo después de todo lo que había pasado, pero Lisa lo hacía fácil. Ella era paciente, comprensiva y, lo más importante, se preocupaba por él y sus hijos de manera genuina. Cuando Elvis finalmente presentó a Lisa a Jake y Rose, estaba nervioso. No tenía idea de cómo reaccionarían, pero para su alivio, la aceptaron casi de inmediato. Lisa no intentaba reemplazar a su madre, simplemente quería estar allí para ellos. Escuchaba las historias de Rose, ayudaba a Jake con sus tareas y, pronto, su presencia trajo de vuelta una calidez a la casa que había estado ausente durante tanto tiempo. La transformación en el hogar era palpable. La risa comenzó a llenar las habitaciones nuevamente y la tensión que una vez había sido constante comenzó a disiparse. Elvis no podía evitar sentir que las cosas finalmente estaban avanzando en la dirección correcta. Pero sabía que su plan aún no estaba completo. La pieza final era asegurarse de que María se diera cuenta exactamente de lo que había perdido. A medida que el imperio de Greg continuaba colapsando, el mundo de María se desmoronaba con él. Elvis escuchó a través de conocidos en común que ella había comenzado a entrar en pánico. La vida de lujo por la que había cambiado a su familia se estaba escapando entre sus dedos y no tenía a dónde acudir. Greg se había vuelto distante, su relación tensa por la creciente presión de sus problemas financieros. No pasó mucho tiempo antes de que Elvis recibiera la noticia que había estado esperando: Greg la había dejado, sola, arruinada y sin un lugar a donde ir. María finalmente había tocado fondo. Pero Elvis no había terminado aún. Se aseguró de que le llegara la noticia de su éxito, de la vida que había construido sin ella. Quería que supiera que él y los niños estaban prosperando, que habían seguido adelante y que ella era la que había quedado atrás. Un día, mientras Elvis estaba sentado en su oficina, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era María, pidiendo reunirse. Elvis miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Aceptó reunirse con ella, pero ya sabía cómo terminaría. Cuando finalmente se encontraron, Elvis apenas pudo reconocerla. La mujer confiada y glamorosa que había salido de su vida meses atrás había desaparecido. En su lugar, estaba alguien que parecía cansada, desesperada. Intentó disculparse, explicar sus acciones, pero Elvis no necesitaba escucharlo. Ya había seguido adelante. No estoy aquí para hablar del pasado, dijo Elvis, cortándola. Estoy aquí para decirte que esto se ha terminado. He reconstruido mi vida y he encontrado a alguien que realmente se preocupa por mí y por los niños. Hiciste tu elección, María,
y ahora tienes que vivir con ella. Al alejarse de esa reunión, Elvis sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había hecho lo que necesitaba hacer, no solo por él mismo, sino por sus hijos. Habían pasado por el infierno, pero habían salido más fuertes al otro lado, y ahora finalmente podían dejar atrás el pasado y mirar hacia un futuro más brillante. Mientras la vida de Elvis florecía con una nueva felicidad y éxito, el mundo de María se deterioraba rápidamente. El hombre por el que había dejado a su familia, Greg, se había convertido en un extraño, distante, resentido e incluso hostil a medida que su imperio empresarial se desmoronaba a su alrededor. El lujoso SUV que una vez simbolizaba su vida mejorada fue embargado, las costosas ropas que una vez mostraba con orgullo eran ahora recordatorios de un sueño que se desvanecía. Cada día sentía que la realidad se cerraba a su alrededor, exprimiendo la vida de la ilusión que había perseguido. Todo comenzó con pequeñas cosas. Las cenas que solían ser en los mejores restaurantes de la ciudad se convirtieron en comida para llevar de los lugares más baratos que podían encontrar. Las escapadas de fin de semana se transformaron en largas noches en casa, donde Greg bebía en silencio, mirando la televisión sin decirle una palabra. Luego, los acreedores empezaron a llamar. Greg contestaba el teléfono, su rostro contorsionándose de ira, gritando sobre tratos que salían mal e inversores que se retiraban. María se retiraba al dormitorio, aferrándose a una almohada, esperando que esa pesadilla terminara, pero solo empeoraba. Una noche, la tensión finalmente se rompió. Greg entró furioso en el apartamento, su rostro torcido de furia. «Esto es todo tu culpa», gritó, arrojando su chaqueta al suelo. «Desde que entraste en mi vida, todo se ha ido a la mierda. Nunca debí dejarlo todo por ti». María, que estaba sentada en el sofá, levantó la vista sorprendida. «¿De qué estás hablando, Greg? Estamos juntos en esto, ¿no?» ¿Juntos? Greg se burló, sus ojos estrechándose con desprecio. «Tú solo eras una distracción, un juguete, pero ahora no eres más que mala suerte. Todo lo que toco se convierte en polvo, y es por tu culpa». Su voz se elevó con cada palabra, y María sintió el aguijón de su acusación como una bofetada en la cara. «Greg, por favor», suplicó, levantándose para enfrentarlo. «Podemos superar esto, podemos». «No». La interrumpió Greg, sacudiendo la cabeza. He terminado contigo y con este desastre. Encontré a alguien más joven, alguien que no trae el desastre a donde quiera que va. Me voy, María. Estás sola». Dicho esto, Greg se dio la vuelta y comenzó a empacar sus cosas. María se quedó congelada, su mente tratando de procesar lo que estaba pasando. Esto no podía ser real, él no podía estar dejándola, no después de todo lo que había sacrificado. Pero mientras lo veía lanzar sus pertenencias en una maleta, la realidad se hundió. El hombre por el que había abandonado a su familia, el hombre que le había prometido una vida de lujo y felicidad, estaba saliendo por la puerta sin pensarlo dos veces. «Greg, por favor, no hagas esto», rogó María, con lágrimas corriendo por su rostro. «No tengo a dónde ir. Por favor». Pero Greg la ignoró, cerrando la maleta y dirigiéndose hacia la puerta. «Encontrarás algo», murmuró, sin molestarse siquiera en mirarla, mientras salía. La puerta se cerró de golpe tras él, dejando a María sola en el ahora vacío apartamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colapsó en el suelo, sollozando incontrolablemente, dándose cuenta de que había perdido todo. En los días que siguieron, la vida de María se sumergió aún más en la desesperación. Intentó contactar a amigos, pero nadie respondió a sus llamadas. Había quemado demasiados puentes y ahora estaba pagando el precio. El apartamento, que una vez simbolizaba su nueva vida, ahora se sentía como una prisión, las paredes parecían ser arce a su alrededor, sofocándola con el peso de sus errores. Desesperada y sin ningún otro lugar al que acudir, María tomó una decisión que una vez pensó imposible: regresar. Volver con Elvis, con la familia que había abandonado. Seguramente la recibirían de vuelta, después de todo, era su madre. No podían rechazarla. Se disculparía, rogaría por perdón y tal vez, solo tal vez, podría recuperar algo de la vida que había desperdiciado. Con manos temblorosas,
María golpeó la puerta de la casa que una vez había llamado hogar. El sonido resonó en el tranquilo vecindario suburbano, cada golpe recordándole lo que había perdido. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, pero no fue Elvis quien la recibió. Era una mujer con una cálida sonrisa y ojos amables que miraban a María con una mezcla de curiosidad y lástima. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, su voz suave. El corazón de María se hundió. Sabía quién era esta mujer, la nueva pareja de Elvis, la mujer que había ocupado su lugar. Necesito hablar con Elvis, balbuceó María, su voz quebrándose. Por favor, es importante. La mujer dudó por un momento antes de dar un paso atrás. Pasa, dijo, su tono aún amable. María entró en la casa, sus ojos moviéndose nerviosamente por la sala de estar. Estaba llena de fotos de Elvis, los niños y esta mujer. Parecían felices, contentos, un marcado contraste con la vida que ella había estado viviendo. Era como si hubiera entrado en una vida que había seguido adelante sin ella. Elvis apareció en el marco de la puerta, su expresión inescrutable mientras observaba a María parada en su casa. ¿Qué quieres, María?, preguntó, su voz fría y distante. Las lágrimas llenaron los ojos de María mientras caía de rodillas. Cometí un error, Elvis. Por favor, perdóname, déjame volver. Te extraño a ti y a los niños. Me equivoqué. Elvis la miró, su rostro endurecido al recordar el dolor que ella había causado. Pensó en las noches en las que había consolado a Rose, en la ira que había visto en los ojos de Jaque, en la forma en que María se había reído de él mientras salía por la puerta. Hiciste tu elección, María, dijo, su voz dura como el acero. Querías una vida sin nosotros, y ahora la tienes. Ya no eres bienvenida aquí. Los sollozos de María llenaron la habitación, pero el corazón de Elvis se había endurecido. Había seguido adelante, había reconstruido su vida sin ella, y no estaba dispuesto a dejarla volver. Lisa dio un paso adelante, su mano descansando suavemente en el hombro de María. Es hora de irte, dijo con suavidad. María levantó la vista, su visión borrosa por las lágrimas. Vio la vida que una vez había dado por sentada, la calidez, el amor, la estabilidad, y supo que todo se había desvanecido para siempre. Mientras era escoltada suavemente fuera de la casa, la puerta se cerró tras ella con una finalidad que resonó en su alma. Parada en el porche, María se dio cuenta de que había perdido todo, su familia, su hogar, y el hombre que una vez la había amado. La vida que había destruido por una fantasía efímera ahora no era más que un recuerdo, y solo le quedaba el arrepentimiento. 12 años habían pasado y la vida que Elvis una vez conoció se había transformado por completo. La casa que una vez resonó con el dolor de la traición ahora vibraba con risas, amor y el zumbido de una familia que había resurgido de las cenizas. Elvis se había convertido en una figura exitosa y respetada en su industria, un hombre que había reconstruido su vida ladrillo a ladrillo. Sus hijos, Jaque y Rose, se habían convertido en adultos extraordinarios. Jaque, que una vez fue un adolescente consumido por la ira y la confusión, había canalizado esa energía en construir su propio imperio empresarial. A los 27 años, ya era un empresario exitoso, conocido por sus ideas innovadoras y su incesante impulso. Su reciente boda había sido una celebración de amor, resiliencia y nuevos comienzos, a la que asistieron amigos y familiares que habían sido testigos de su increíble viaje. Rose, que solo era una niña cuando su madre se fue, ahora era una joven segura de sí misma y decidida. Estaba sobresaliendo en la universidad, en camino a convertirse en doctora, un sueño que había nutrido durante años. Su determinación y compasión eran evidentes en todo lo que hacía, rasgos que había heredado de su padre, quien había sido su roca durante los tiempos más oscuros. Las cicatrices de la traición de María, aunque todavía presentes, se habían curado hace mucho tiempo. Servían como un recordatorio de la fortaleza que habían encontrado en ellos mismos, en la vida que habían construido juntos. La tóxica presencia del pasado no tenía lugar en el hogar que habían creado, un hogar lleno de calidez, apoyo y amor incondicional. Una noche, Elvis y Lisa, junto con Jaque, Rose y sus amigos más cercanos, asistieron a un evento benéfico en la ciudad. El salón de baile era elegante, que era un evento que celebraba a líderes comunitarios y filántropos, y Elvis, ahora un pilar de su comunidad, era uno de los homenajeados.
mientras se movían entre la multitud, intercambiando cortesías y poniéndose al día con viejos amigos, Elvis sintió un profundo orgullo, no solo por sus logros profesionales, sino por la familia que había nutrido y la vida que todos habían trabajado tan duro para crear. Lisa, una mujer que había traído tanto amor y estabilidad a sus vidas, sostenía su mano, sus dedos entrelazados, un testamento silencioso al vínculo que compartían. Pero entonces, al otro lado de la habitación, los ojos de Elvis captaron la figura de alguien que no esperaba ver. Era María. Estaba sola, luciendo demacrada y cansada, su belleza vibrante de antaño desvanecida por años de dificultades y arrepentimiento. Su ropa estaba desgastada, su cabello había perdido el brillo que alguna vez tuvo, y el aire de confianza que una vez llevaba había desaparecido. Parecía una sombra de la mujer que había sido, y era evidente que la vida no había sido amable con ella. Los ojos de María se clavaron en los de Elvis y, por un momento, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Dio un paso tentativo hacia adelante, su mirada suplicante, como esperando encontrar algún vestigio de la vida que había perdido. Pero la expresión de Elvis permaneció inescrutable, una pared de calma e indiferencia. No sintió ni ira ni tristeza, solo indiferencia. Mientras María se acercaba lentamente, Elvis volvió su atención a su familia. Guió suavemente a Lisa y a los niños hacia un grupo de amigos, desviándolos deliberadamente del camino que María estaba tomando. Sus movimientos fueron sutiles, casi imperceptibles para cualquiera, excepto para María, quien se quedó congelada, observando cómo las personas que una vez había llamado su familia se alejaban más y más de ella. El grupo se reunió alrededor de una mesa con viejos amigos y, pronto, el aire se llenó de risas y la calidez de los recuerdos compartidos. Elvis y Lisa se vieron atrapados en una conversación sobre sus planes de vacaciones, mientras Jake y Rose discutían sus últimos proyectos con el grupo, sus rostros resplandecientes de emoción y orgullo. Era un momento de pura satisfacción, un momento que María, parada al margen, solo podía observar desde lejos. Los ojos de María se llenaron de lágrimas mientras los observaba. La alegría en sus rostros, el amor que compartían, era todo tan dolorosamente familiar y, sin embargo, completamente inalcanzable. Había tomado su decisión hace todos esos años y ahora las consecuencias de esa elección estaban claras ante ella. La familia que una vez dio por sentada había seguido adelante, se había fortalecido y encontrado la felicidad sin ella, y ella, en su desesperada búsqueda de una vida mejor, había terminado sin nada. Las lágrimas comenzaron a caer libremente, y María rápidamente se dio la vuelta, no queriendo que nadie la viera en un estado tan vulnerable. Se movió hacia el borde de la habitación, lejos de las risas y la luz, donde podía lamentarse en paz. Se paró junto a una gran ventana, mirando hacia la noche, su reflejo apenas visible en el vidrio. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, un marcado contraste con la oscuridad que había envuelto su vida. Para Elvis, la noche continuó sin interrupción. Estaba plenamente presente con su familia y amigos, los recuerdos del pasado relegados a un rincón distante de su mente. Ya no sentía la necesidad de mirar atrás. Su vida se había convertido en un testamento de resiliencia, una vida reconstruida con amor y cuidado, rodeado de personas que realmente importaban. Al concluir la velada, el grupo decidió salir juntos del evento. Al salir al aire fresco de la noche, caminaron hacia sus autos, aún conversando y riendo, la noche un éxito en más de un sentido. Elvis, sosteniendo la mano de Lisa, sintió una profunda sensación de paz. El dolor del pasado finalmente había quedado atrás y el futuro era brillante. María los observó desde la distancia, parada en las sombras mientras se iban. Estaba sola, olvidada por las personas que una vez había abandonado, dejada para enfrentar la dura realidad de la vida que había elegido. La vida que había destruido por una fantasía efímera ahora no era más que un recuerdo, un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido. Mientras Elvis y su familia se alejaban en el auto, el mundo siguió adelante sin María, dejándola en el silencio de sus remordimientos. Había perdido todo, su familia, su hogar y al hombre que una vez la había amado, y ahora solo le quedaba el frío abrazo de la soledad para acompañarla.